Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. De nuevo, otras disculpas. Ayer no me fue posible hacer el programa. Son de esos días que uno quisiera que tuvieran 30 horas el día, pero no es así. Solo son 24 y algunas horas hay que descansar. No pude hacer el programa ayer. Fue un día muy cansado. Estamos en el lunes de la octava de la Pascua, el sexto día de la octava de Pascua. Nos queda el séptimo y el octavo y terminamos la octava de Pascua. Y el próximo domingo será fiesta de la Epifanía, de la manifestación de Cristo a todos los pueblos. Eso se llama Epifanía, lo vamos a estudiar primero Dios. Y finalmente empieza el tiempo ordinario con el bautismo de Jesús y ahí termina todo el tiempo llamado Navidad. En la primera parte quiero que le pongamos toda la atención a la explicación que Monseñor Romero nos da sobre eso que se llama la disyuntiva: gentil, judío, judío, gentil. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo judío? ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo gentil? Y aquí, en la voz de Monseñor Romero, queda claro que aquellos, los judíos, no aceptan a Jesús, y los gentiles sí. Y en la voz de la cananea, como estudiamos el día sábado, hay un clamor. Los judíos desprecian la salvación y los gentiles tienen un clamor por esa bendición llamada salvación. Oigamos a Monseñor. Pero en la segunda lectura, yo les invito, queridos hermanos, a que la reflexionen ustedes en sus hogares y miren esta estrategia descrita por San Pablo en una forma, diríamos, dialéctica, pero eficaz. Habla que Dios dio preferencia a su pueblo, pero ese pueblo no fue digno de ese don de Dios. Solo un resto, un pequeño grupo se mantuvo fiel. Los demás no aceptaron a Cristo. Han pasado 20 siglos y los judíos no han aceptado a Cristo. Esto le dolía a San Pablo. Recuerden el domingo pasado, cuando San Pablo dice: quisiera ser maldito, pero que mis hermanos acepten a esa salvación. Y porque no la aceptaron, los apóstoles, sacudiendo sus sandalias, se van a los pueblos gentiles. Cristo solo se asomó a través de la cananea, no caminó por caminos gentiles, porque había sido enviado solamente a saturar en el cumplimiento de las promesas el pueblo que debía de ser el misionero, Israel, pero no fue digno. Entonces los apóstoles salen a predicar y San Pablo en su carta dice: yo soy un judío, soy de la tribu de Benjamín, pero el Señor me ha escogido para ser apóstol de los gentiles, y como sigo amando a mi pueblo Israel, yo voy salvando a los gentiles, y con esto estoy tratando de provocar el celo de mis paisanos. Esta es la estrategia del Evangelio. Primero los judíos no lo aceptan, se van a los gentiles. Al irlo aceptando los gentiles, los judíos se llenan de celo. Miren cómo los gentiles están aprovechando de una gracia que Dios nos ofrecía.
y entonces los judíos se van a convertir. Y si la obstinación de los judíos, el rechazo que los judíos hacen de Cristo, ha sido salvación de los pueblos gentiles, dice San Pablo, lógicamente, cuanto más será torrente de vida cuando los judíos se conviertan y se llenen de Dios. Por eso muchos han llegado a creer que el fin del mundo será cuando se conviertan los judíos, pero no es eso lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que cuando los judíos se conviertan, habrá una plenitud de vida en el pueblo judío, que también se convertirá en plenitud de fe y de vida en el pueblo gentil, poniendo así pues como en un antagonismo dialéctico, pueblo gentil y pueblo judío. San Pablo nos presenta hoy el universalismo de la salvación, y por eso su carta termina hoy con esta frase que nos parece un gran misterio. Todos han sido encerrados en la desobediencia para salvarlos a todos. La salvación supone pecado. Y tanto los judíos han pecado rechazando a Cristo, como los gentiles pecaron también cuando los judíos anunciaban al Dios verdadero y los gentiles no lo aceptaban. Pero ahora que ustedes gentiles lo aceptan, Dios está teniendo misericordia, les está perdonando su falta de fe, su desobediencia. Y cuando por celos, por emulación, el pueblo judío vuelva también, él que ya pecó de desobediente, volverá y se salvará. Hermanos, qué hermosa lección. Todos nosotros encerrados en la desobediencia. Todo aquel que quiera señalar a otro hermano sus pecados y no se mire a sí mismo que es pecador, no es digno de esta salvación de Dios. Cuando se le echa en cara a la Iglesia, al Papa, a los obispos, precisamente los pecados de la Iglesia, se están olvidando de esta gran estrategia de Dios, del pecado, de la desobediencia, de una Iglesia miserable en sus elementos humanos. Está Dios valiéndose para salvar en su misericordia. Lo único que vale aquí es la misericordia de Dios, que se acepta por la fe. Y este es el segundo pensamiento de las lecturas de hoy. Estamos en esta catequesis con Monseñor Romero, los dinamismos de la Iglesia, y estamos en el dinamismo misionero. Como Jesús, que fue un judío por parte de María, de la tribu de Aarón, por parte de José, de la tribu de Judá, era un integrante del pueblo de Israel, pero como estamos estudiando el Evangelio de Mateo, Jesús es enviado solamente a las ovejas de Israel. Pero a los apóstoles, decíamos el sábado, a los apóstoles los envía para que vayan por todo el mundo. Y ahora Monseñor se detiene en la primicia de Jesús, hablando con esta pagana, una cananea, y por medio de la cananea, Monseñor explica cómo lo que desprecian los judíos es un clamor de deseo por parte de los gentiles. Y pone de centro a San Pablo. San Pablo es judío, es de la tribu de Benjamín, es israelita. San Pablo quisiera que los israelitas, que los judíos, aceptaran a Jesús, pero no lo aceptan. Y él dice, por eso Dios me envió a mí como apóstol de los gentiles. Y ese es el gran título que se le da a San Pablo, apóstol de los gentiles, apóstol de los que no son israelitas, de los que no son judíos. Y Monseñor, a la hora de explicar esto lamentable de parte de los judíos,
cómo viene a ser una virtud para los gentiles de la época y para los gentiles actuales, que somos usted y yo. Usted y yo no somos de la tribu de Judá, de Leví, de Benjamín, de Rubén, de Manasés. No, nosotros no somos de esas 12 tribus. Nosotros somos de afuera de esas 12 tribus de Israel. Como usted y yo muchas veces nos portamos no como los gentiles que tenían un clamor por la salvación, sino que nos comportamos como los judíos que despreciaron a Jesús, y en la actualidad podemos también estar despreciando a Jesús. Es el dinamismo misionero de la iglesia. En la primera lectura para el día de hoy estamos en la primera carta del apóstol San Juan. Es una lectura entendida como una aseveración, como una afirmación, y el apóstol Juan, el discípulo amado, algunos dicen que no está claro que Juan el apóstol es el discípulo amado, sino que Jesús, al hablar de discípulo amado, se refería a todo el pueblo. Hay una discrepancia en esta interpretación, pero quedémonos con que Juan, decíamos, tiene la evidencia, es evidente, tiene la evidencia, tiene el testimonio, pero no tiene la autoridad. Pero lo que describe hoy San Juan en la primera carta, lo que estamos estudiando, es precisamente fruto de que él estuvo cerquita, lo tocó, comió con él, habló, le escuchó. Primera lectura entonces de la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo del 12 al 17, dice lo siguiente: Hijos míos, les escribo a ustedes porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Jesús. Padres, les escribo a ustedes porque conocen al que existe desde el principio. Jóvenes, les escribo a ustedes porque han vencido al maligno. Hijos, les he escrito porque ustedes conocen al Padre. No amen al mundo, ni lo que hay en él. Quien ama al mundo no posee el amor del Padre. Porque todo lo que hay en el mundo, los malos deseos de la naturaleza humana, la codicia de los ojos y el orgullo de las riquezas, no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa con sus codicias, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece por siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hay un juego de palabras que ameritan una pequeña explicación. Lo primero, según el Evangelio según San Juan y según las cartas que son de una misma autoría, las cartas, el Evangelio y el Apocalipsis, hay unos conceptos que son propios del Evangelio, del Espíritu y del contexto que vivió Juan. Comencemos. ¿Nos vamos a salvar o ya estamos salvados? Una gran discusión. Hijos míos, les escribo a ustedes porque sus pecados fueron perdonados por el nombre de Jesús. ¿Están perdonados o no están perdonados los pecados? ¿Tenemos que seguir cargando con los pecados o ya están perdonados? Aquí hay un análisis teológico que vale la pena que lo consideremos. Muchas personas, a lo mejor usted es una de ellas, muchos andan sufriendo porque tienen pecado. Y dígame usted, ¿y quién no peca? Pero el tema aquí no es quién peca y quién no peca, sino qué hacemos con esos pecados. Hay dos actitudes: o los andamos cargando en nuestro hombro o
cada vez que pecamos, buscamos la reconciliación con Cristo, nos deshacemos de ese pecado y vivimos como perdonados. Fíjese, esto es un trabajo, si usted lo quiere llamar como terapeuta, pero es un trabajo esencial para cualquier cristiano y cristiana. Usted no debe andar cargando pecado. Esto es una terapia, ¿no? Usted debería liberarse de los pecados inmediatamente. Porque si usted anda cargando con esos pecados, nunca va a vivir la felicidad. Y esta carta, primera carta de Juan capítulo 2, precisamente da esta afirmación. Hijos míos, les escribo a ustedes porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Jesús. Si tomáramos conciencia de esta expresión, entonces yo no tengo por qué andar cargando ni uno solo de los pecados, porque todos han sido perdonados. Pero aquí tenemos un problema. ¿En qué momento usted y yo vamos a estar seguros que los pecados fueron perdonados ya por Jesucristo? Aquí tenemos que ver el momento en que usted toma la decisión de ser un cristiano y cristiana y decide ya no seguir, y ahí viene la segunda parte, ya no seguir los ambientes del mundo. Ya vamos a hablar del mundo. ¿Puede usted dar ese salto? Ya soy discípulo, discípula, ya soy apóstol de Cristo. Entonces, todos los pecados fueron perdonados. Y los que voy cometiendo día a día también fueron perdonados. Y el que no hace también fue perdonado. O sea, estamos llamados a vivir en la gracia. Esto yo no tengo la pretensión que usted lo comprenda. No hay quien lo comprenda con facilidad. Yo mismo no lo comprendo. Pero la actitud de vivir como un perdonado es la actitud que se exige para ser verdadero hijo de Dios. Si quiere vivir como perdonado, solo tiene que apartarse, esta es la segunda parte de la lectura de hoy, apartarse del mundo. Y cuando usted hace eso, va a seguir pecando, pero no hay problema. Usted ya tiene la actitud, usted ya tiene la virtud, ya tiene el conocimiento. Nada le puede fallar. Cuando usted decide ya vivir como perdonado, entonces su sonrisa va a decir: Cristo pagó por mis pecados. Cristo pagó por nuestros pecados. Pero si usted anda cargando los pecados, la sonrisa no va a aparecer. Va a andar siempre la angustia y el cargo de conciencia. Pero el desafío, según San Juan, es vivir como perdonados. Ya estuvo, ya pagó. Y no le tengamos miedo a que más adelante podemos caer en un pecado. Pero a la hora de caer en un pecado, existe para nosotros los católicos el sacramento de la reconciliación. Solo debo ir ante un sacerdote a reconocer que soy pecador, decir cuál es el pecado que me agobia, y el pecado está perdonado. Todos los pecados están perdonados y yo debo vivir como perdonado. La segunda parte es el tema de la palabra mundo. Padres, les escribo a ustedes porque conocen al que existe desde el principio. Jóvenes, les escribo a ustedes porque han vencido al maligno. Hijos, les he escrito porque ustedes conocen al Padre. Quien conoce al Padre no se deja llevar por el maligno. El maligno queda destruido. De esto que estamos estudiando como segunda parte ya de esta primera carta de San Juan,
podríamos pasar horas. Porque hay mucha gente que vive su vida con un temor y un pavor, un miedo al diablo, al maligno. Y entonces surge, igual que la primera parte que explicamos, ¿está vivo el maligno entonces? O sea que no lo destruyó Jesús. Hay pastores, yo escucho predicaciones que hablan más de Dios más del diablo que de Dios. Y lo importante ya es vivir como salvados. Y la segunda parte, vivir de verdad con la conciencia que el maligno no existe. Eso no es fácil, yo lo sé. Pero el diablo anda suelto. No, si no existe. Si ya está destruido. Es que esas son cosas del demonio. No existe el demonio. Dios, a través de Jesucristo, lo destruyó. En la medida que, igual que en la primera parte, tomamos conciencia de que el maligno ya está destruido, derrotado, entonces no tengo por qué andar en la vida con temor. Yo soy de Cristo. Y si soy de Cristo, el demonio no existe. Y no voy a tener temor de que el demonio me haga un daño. No existe. Ya está destruido. Cuesta dar ese paso. Y la tercera parte, la parte final. No amen al mundo, ni lo que hay en él. Quien ama al mundo no posee el amor del Padre. El mundo, las cosas del mundo pasan. El mundo pasa con sus codicias. Pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Los pecados ya fueron perdonados. El maligno ha sido derrotado. Ya no existe. El mundo pasa. Todo pasa. Pero el que cree, quien cumple la voluntad del Padre, permanece para siempre. En el ambiente de la Navidad todavía, una de las grandes tareas es vivir como perdonados, vivir conscientes que el maligno no existe y hacer la voluntad del Padre. Suficiente. Yo sé que no es fácil, pero es suficiente. El Evangelio para hoy está tomado de Lucas capítulo 2, versículo 22 y del 36 al 40. Dice lo siguiente. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Estaba también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Aser, mujer ya entrada en años, que casada en su juventud, había vivido 7 años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad natal, Nazaret, en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tratemos de hacer un esfuerzo, porque les decía que en los tiempos fuertes como el Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, las lecturas son buscadas, no son correlativas, como cuando comencemos el tiempo ordinario y vamos a ir perícopa por perícopa estudiando los evangelios. Es una lectura, la de hoy, escogida. Y yo quiero insistirles mucho en que tengan presente lo que hemos estudiado del Evangelio de Mateo.
No es lo mismo estudiar a Mateo que estudiar a Lucas. Mateo busca justificar que el Hijo es el nuevo Moisés, que Jesús es el nuevo Moisés. Lo estudiamos el sábado con la fiesta de los niños inocentes. Si Moisés fue salvado de las aguas, Jesús tiene que ser salvado. Y se presenta la masacre de los niños inocentes. Y Jesús está salvado porque es el Hijo, porque es el nuevo Moisés. Lucas no tiene ese problema. Lucas tiene otra intención. Aquí Lucas no tiene por qué demostrar que Jesús es el Moisés. No, ese es otro tema. A Lucas no le interesa ese tema. A Lucas le interesa, y esto es un compendio del Evangelio de Lucas, a Lucas lo que le interesa es saber que hay algo nuevo que está apareciendo y algo viejo que está desapareciendo. El pueblo de Israel esperaba al Mesías. Y hay una anciana profetisa llamada Ana. 7 años estuvo casada, quedó viuda y se dedicó al templo. Ella era una de las personas que esperaban la aparición del Mesías. Y al ver al niño Jesús, da gloria a Dios y se lo cuenta a todos los que estaban esperando la redención. Yo no quiero que se escandalice usted, solamente quiero explicarle que el pueblo de Israel soñaba con la aparición de un Mesías que iba a ser rey de Israel, que iba a unificar las 12 tribus que estaban dispersas, que iba a entregar la pura ley, o sea, la ley de Moisés ya purificada. Esta es la conciencia que tenía cualquier persona judía, cualquier persona israelita. Cuando iban al templo se preguntaban: ¿irá a venir el Mesías ahora? Ana es una de esas muchachas, señora ya mayor, que seguramente había sentido en su corazón que en cualquier momento iba a aparecer el Mesías. Y ella mira en Jesús al Mesías esperado. 84 años de edad. Me imagino el júbilo de la profetisa Ana. Vamos a estudiar también el sentimiento de Simeón, otro anciano, que está en el templo igual, esperando que en cualquier momento va a llegar el Mesías. Pero con Ana estamos, según el Evangelio de Lucas, haciendo ver cómo Ana ya puede descansar en paz. Ya vio, ya tocó, ya chineó, ya dio gracias a Dios, porque ya llegó el Mesías. Esto que les voy a decir es tradicional, que en el templo la profetisa Ana cargue a este niño Jesús y diga: ya nació el Mesías. Pero más tarde llega otra familia y carga al niño: ya, Señor. Ella está dándole gracias a Dios por cualquier niño, porque en cualquier momento va a aparecer el Mesías. ¿Podría usted decir que Ana, al cargar al niño, sintió que este era el Mesías? Pero entendámoslo de esta manera. Ana estaba en el templo. Ana esperaba que apareciera el Mesías. Y Lucas no se detiene en decir que ella reconoce de todos los niños que llegan a este. No. Lo más seguro es que Ana daba gracias a Dios por cada recién nacido que era llevado al templo, porque uno de ellos iba a ser el Mesías. Tal vez Ana
no estaba segura que Jesús era el Mesías, pero sí tenía la confianza de que de esos niños que están llegando, ahí está el Mesías. Como Lucas pretende decir, está pasando lo viejo y está llegando lo nuevo, entonces, al haber cumplido todo lo que mandaba la ley de Moisés, entonces la familia, la Sagrada Familia que celebrábamos ayer, se va a su hogar en Nazaret, en Galilea, afuera de las fronteras del pueblo de Israel. Ya se fue allá la familia a vivir y a que se cumpla lo que Dios tenga para este niño. Lucas, vamos a seguir estudiando en estos, todavía una semana más, estudiando a Lucas, porque Lucas está presentándonos a Jesús como la novedad que irrumpe en lo viejo. Lo viejo pasó, lo nuevo llegó. Las palabras de Lucas al final de esta perícopa explican precisamente que Dios ha hecho que nazca lo nuevo y Dios está haciendo que desaparezca lo viejo. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. El niño es lo nuevo y tiene que crecer, distinto al Evangelio de Juan. En Juan no hay un niño que va creciendo, no. Eso es de sinópticos, eso es de Mateo y Lucas. Juan, en el principio ya era el verbo, y de repente apareció ese verbo, apareció bautizándose en el río Jordán, ya grandote. Ahí no. Pero en Lucas, lo nuevo se está fortaleciendo, creciendo en gracia, en sabiduría. Allá va lo nuevo a todo dar, creciendo. Cuando usted ha tenido una experiencia de Dios, usted siente que a partir de ahí usted va creciendo, porque lo nuevo llegó a su vida y lo viejo va desapareciendo. ¿Cuánto tarda en desaparecer lo viejo? Lo que tarda lo nuevo en realizarse. Jesús apenas es niño, pero ya se fueron para su hogar, porque la tarea de ese niño es crecer en gracia, en sabiduría, porque le espera un gran trabajo cuando le toque ser el predicador, como decía Monseñor Romero, el misionero, y le toque aceptar la voluntad del Padre. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.